Buen día. En el día de hoy vamos a hablar de las retenciones, las deducciones, o bueno, puntualmente de retenciones, deducciones y compensación de salarios. Además de ello, en qué momento se pueden hacer o realizar embargos y la relación de salarios. Listo. Esto es muy importante que ustedes lo tengan claro porque, como se los he dicho varias veces en clase, eh, ustedes como empleadores no pueden hacer deducciones o descuentos ni compensaciones sin autorización previa por parte del trabajador, y en la eventualidad de que ustedes lo hagan sin la autorización deben reembolsarlo. Y como se los he indicado, he tenido procesos en los cuales los trabajadores han demandado a sus empleadores por, por esa situación o por esos descuentos prohibidos, y han ganado. Entonces pues es importante que ustedes tengan en cuenta esto, es muy importante. ¿Listo? Eh, Esto está determinado en el Código Sustantivo del Trabajo. Vamos a empezar con el artículo 149, que es el que determina cuáles son los descuentos prohibidos, es decir, qué es lo que el trabajador no puede descontar sin que exista una autorización previa del trabajador. Entonces, lo primero, deducir o retener o descontar o compensar una suma de salario sin la autorización no lo puede hacer. Tampoco puede descontar eh, por el uso o el arrendamiento de locales, herramientas o útiles de trabajo. Es decir, por ejemplo, eh, mi empleado eh, tiene un local que yo se lo arrendé, pero pues él es trabajador mío. Digamos, el trabajador y su familia tienen una ferretería, y el local donde tienen esa ferretería, ese local es mío, ¿sí? Eh, Sin embargo, el trabajador, pues, la persona trabaja para mí en algo diferente y yo le pago un salario, digámoslo, 1.000.000 de pesos, y el canon de arrendamiento son 500.000 pesos. Yo no podría cobrarle en el salario el canon de arrendamiento y pagarle únicamente 500.000 pesos sin que previamente haya estado autorizado por mi trabajador. Por esa razón, ni el uso o el arrendamiento de locales o herramientas o útiles de trabajo pueden ser descontadas ni deducidas del salario sin que exista una previa autorización por parte del empleador, del trabajador. Tampoco se pueden descontar deudas del trabajador con el empleador, sus socios, sus parientes o sus representantes. Es decir, un ejemplo, eh, yo tengo un negocio con mi empleado al margen, digamos lo que yo produzco café y tengo una constructora y le vendí a mi trabajador un café, y por ese café me adeuda, digámoslo, 1.000.000 de pesos. Esa deuda que tiene el trabajador con el empleado o con el empleador, el trabajador con el empleador no la puede descontar como normal y coloquialmente se dice, no se puede descontar por derecha, ¿sí? No se puede hacer de existir una autorización por parte del empleador, como más adelante, por parte del trabajador, como más adelante se los voy a explicar. El punto es que ni el empleador puede descontar deudas, ni los socios, ni los parientes, o por lo menos, no sé, eh, yo soy el empleador y mi esposa le prestó un dinero al trabajador o a la trabajadora, y entonces mi esposa me dice, venga, descuénteselo del salario. Yo no lo puedo hacer porque debe existir una autorización, y como la norma lo dice, yo sé, pues la persona sería un pariente, entonces no puede hacerse. ¿Listo? Esta pasa mucho. El empleador no puede descontar por indemnización por daños ocasionados a locales, maquinarias, materias primas o productos elaborados, o pérdidas o averías de elementos de trabajo. Creo que yo les puse una vez el ejemplo en clase de una contadora que se le perdió un dinero y a raíz de eso le hicieron un descuento prohibido. Esto no se puede hacer. O por lo menos en las tiendas de ropa, que se roban
hay personas que llegan y se roban la ropa, personas ajenas a los empleados, se roban la ropa y les imponen o les ponen a los trabajadores a pagar estas prendas de vestir. O por lo menos eh, yo como trabajador daño la puerta del local donde trabajo con culpa o sin culpa. Esto es independientemente de la culpabilidad, esto es objetivo. Es decir, independientemente de que yo lo haga eh, bajo una negligencia o un descuido o sin querer o incluso queriendo. Esto es independiente, esto es objetivo. O sea, para que se pueda dar un pago de un daño debe existir una autorización por parte del trabajador. Si no lo hay, si no existe esa autorización, ese descuento es prohibido y esto no se puede hacer. Y esto ocurre muchísimo, día tras día, los empleadores por lo general hacen eso. Entonces dicen, no, lo que pasa es que usted me dañó el teléfono. Entonces por lo menos hubo una vez que tuve una audiencia y el empleador, llegaron a la conciliación, el empleador me decía, no, lo que pasa es que ella me dañó el televisor y me lo tiene que pagar. Le decía, no, pues ya no tienes que pagarle por el televisor, pues esa es una consecuencia normal, pues es una consecuencia no normal, claramente no es normal, pero no tiene por qué pagarle porque ella no le ha dado la autorización y usted tampoco se lo puede usted tampoco se lo puede descontar porque no hay una autorización por parte de ella de que de ese daño, ¿sí? Los trabajadores, acuérdense que responden no por las pérdidas, sino únicamente por las utilidades, o podrían tener responsabilidad por las utilidades, más no por las pérdidas. Entonces, pues eso no se puede hacer y esto ocurre, como se lo he dicho, constantemente, pero para que un empleador pueda llegar a hacer un descuento, ¿sí? O descontar un determinado dinero por parte del salario del trabajador, debe existir una autorización o una orden judicial, ¿sí? Pero puntualmente si no lo hay, no lo puede descontar por derecha, como la gran mayoría de empleadores lo hacen. Entonces, ustedes que son los que van a manejar nómina de sus trabajadores, tengan mucho cuidado porque eso no se puede hacer, ¿sí? Incluso, digámoslo, cuando se pagan mayores valores por algunos derechos, ¿sí? Entonces se paga mayor valor por una cesantía o por una prima, digamos que la prima tenía que pagarle 900.000 pesos y le pagan 2 millones de pesos, ¿sí? Ustedes en el mes siguiente no pueden llegar y descontar y decir, ah, no, entonces le descuento 1.100.000 porque le pagué un mayor valor. No, tiene que existir una autorización porque no se puede hacer una deducción o por lo menos decirle hasta que usted no me devuelva ese dinero, no le voy a pagar el salario. Eso tampoco se puede hacer porque estaría reteniendo el salario sin una autorización del trabajador. Y esto pues conlleva a las consecuencias que les estoy diciendo, que pueden iniciar un proceso judicial en contra de ustedes. ¿Listo? Tampoco se le puede hacer descuentos por entrega de mercancías, provisión de alimentos y precio de alojamiento. Algo muy parecido al tema del arriendo de locales, ¿sí? Pues sí, algo similar. Entonces, digámoslo, yo le entrego una mercancía, ¿sí? Digamos, yo soy un caficultor y le entrego a mi trabajador, le entrego unas cargas de café para que él las venda, ¿sí? Digamos lo que me las compró. Y entonces yo se las descuento su salario, no, no se puede, no se puede. O por lo menos mi empleado vive en un apartamento en el cual yo le doy alojamiento, pero me tiene que pagar y no me lo ha pagado, entonces se lo voy a descontar. No, no se puede hacer todo esto. Nada de estas 5 situaciones, ninguna de estas 5 situaciones se puede dar sin que previamente exista una autorización. ¿Listo? Ahora, ¿qué se exige para que, o cuándo se puede, o cuáles son las excepciones, no, cuándo se puede realizar estos descuentos, los descuentos anteriores? Como se los dije, debe existir una autorización. Ahora, ¿qué debe contener esa autorización? Lo siguiente, la autorización debe ser una autorización escrita,
Es decir, debe ser, no puede existir una autorización verbal. Es decir, yo como empleador o ustedes como empleadores en su momento no pueden llegar a decir, no, lo que pasa es que mi trabajador me dijo, sí, sí jefe, descuénteme. No, debe ser escrita, escrita, ¿sí? Importante, como decían nuestros abuelos, lo escrito, escrito está, ¿sí? Y es la prueba, y así como se los he dicho en mis clases, las pruebas, ustedes deben acreditar las cosas con pruebas. Si no tienen pruebas, es difícil que un juez o que una persona que vaya a conocer del caso les vaya a creer que estamos sometidos a esas pruebas. ¿Listo? Entonces, esa autorización debe ser escrita, ¿sí? Pero además de eso, esa autorización debe ser específica, es decir, que se haga para cada caso o para cada obligación. Es decir, que no son viables esas autorizaciones genéricas, ¿sí? Entonces, en la autorización escrita debe determinarse exactamente qué es lo que se va a autorizar, cuál es el descuento o cuál es la retención o cuál es la compensación que se va a realizar de manera específica. Entonces, por lo menos, digámoslo, por descuento 500.000 pesos por el uso del arrendamiento del local que queda en la calle 12 Sur, número 1525. Listo. O descuento del empleador de 3 millones de pesos por la deuda de el préstamo que le realicé. ¿Listo? Todo esto debe ser taxativo, específico, ¿sí? Específico. ¿Listo? ¿Qué más qué otra exigencia eh, debe tener la autorización? Se requiere que se extienda con posterioridad al hecho que genera la obligación, sea por un préstamo para reponer daños en algunos elementos de trabajo a cargo del trabajador o por pérdida de herramientas de trabajo, ¿sí? Además de lo anterior, si es, digámoslo, una autorización consciente, debe ser anterior al descuento. Si se trata de autorizar para que se haga el descuento y no que el trabajador se enfrente a un hecho o no un descuento consumado, ¿sí? Es decir, que si me van a hacer un descuento hacia futuro, ¿sí? Debe estar realizado previamente, ¿sí? Es decir, o sea, por lo menos hubo un daño, yo causé un daño eh, y yo voy a repararlo. Entonces dañé el televisor de la casa donde trabajo como empleado doméstico, ¿sí? Si ese descuento, digamos, yo lo dañé hoy eh, y el descuento me lo hacen con el año del 2019, pues ese descuento no es válido, ¿verdad? Porque es un descuento anterior, al cual fue de manera genérica y de pronto de decir por daños a televisor, pero no se hizo en el momento en el cual ocurrió. Por tal razón, ese descuento pues no es creíble porque no es oportuno, es decir, no se da en el momento en el que se generó el daño, ¿sí? O se generó la obligación o se generó o se dio la autorización del descuento. ¿Listo? ¿Qué otras exigencias tienen los descuentos? Los descuentos deben ser oportunos. Cuando se hablan de oportunidad, acuérdense cuando yo les hablaba de oportunidad en torno al despido, ¿sí? Es decir, debe ser un plazo prudencial o un plazo razonable en el cual se realiza el descuento. Entonces, si yo autorizo el descuento, digámoslo, en el mes de abril, no me pueden hacer el descuento en el mes de diciembre o al otro año. No, lo que digo es que ese descuento se haga de manera oportuna o se haga de manera concomitante con lo que yo estoy autorizando para que se me descuente, para que se compense o para que se retenga. ¿Listo? Ahora, estos descuentos no pueden afectar el salario mínimo ni el monto inembargable, y esto es algo que hablaremos un poco más adelante. Y ya, ahorita lo vamos a hablar. Bueno, ¿cuáles son los descuentos permitidos? Así como vean unos descuentos prohibidos o no permitidos, y son descuentos prohibidos, salvo que exista una
autorización por parte del empleador o exista una orden judicial. Bueno, pero hay unos descuentos permitidos. ¿Cuáles son los descuentos permitidos? Las cuotas sindicales. Es decir, mi trabajador hace parte del sindicato Sintralecol, digamos, un ejemplo. Y el sindicato cobra una cuota sindical de 30.000 pesos. Ese descuento yo se lo puedo hacer de manera automática sin autorización, sí, sí, porque el trabajador me acreditó que estaba afiliado a el sindicato y el sindicato me dice, haga un favor, póngame esta plata en tal cuenta. Entonces yo como pagador descuento y le pongo descuento del salario del trabajador y se lo pongo al sindicato. ¿Listo? ¿Qué otros descuentos están permitidos? Los descuentos cuando existen préstamos por cooperativas y cajas de ahorro autorizados. ¿Listo? Esas cooperativas como por lo menos Ultrahuilca, o también ocurre aquí cuando, que de hecho está en la diapositiva que les estoy mostrando, cuando son libranzas que yo como trabajador autorizo que me descuenten de mi salario parte de la deuda que yo tengo con una entidad financiera. Entonces no son solamente cooperativas y cajas de ahorro, sino también entidades financieras con las que yo tenga una libranza. ¿Qué otro descuento está permitido? Las cuotas del seguro social obligatorio, puntualmente los aportes a seguridad social. Los aportes a seguridad social en salud y pensión están autorizados, es decir, yo no le tengo que pedir permiso o autorización a mi trabajador para descontarlo porque es un descuento permitido. ¿Listo? Y finalmente, ¿qué otro aspecto está permitido? ¿Qué otro descuento yo puedo hacer como pagador o como empleador? Las sanciones disciplinarias. Digámoslo, en el reglamento interno del trabajo existen unas sanciones disciplinarias que pueden ser pecuniarias y por ende, digámoslo, yo le pongo una sanción de dos salarios diarios, 2 salarios mínimos legales mensuales diarios a mi trabajador o 2 salarios diarios y se lo descuento. No necesito autorización porque es un descuento permitido. ¿Listo? Ahora, existen los empleadores o el empleador puede realizar préstamos a sus trabajadores. Estos préstamos normalmente, bueno, se pueden hacer préstamos, anticipos, deducciones, retenciones o compensaciones. Normalmente estos préstamos, para que se den, deben existir un acuerdo previo por escrito entre el empleador y el trabajador. ¿Qué dice la norma? La norma dice que, lo dice aquí, la norma dice que el empleador no puede cobrar intereses por estos préstamos, salvo cuando se trate de créditos de vivienda. Entonces, no sé si ustedes lo han escuchado o lo han visto, esto se da por lo general en empresas grandes. Las empresas grandes tienen unos fondos de empleados y esos fondos de empleados le hacen préstamos precisamente a sus trabajadores. Puntualmente lo que hace es que el empleador está haciendo un préstamo a su trabajador. Entonces debe existir un acuerdo en el cual se determine la deuda, ¿sí? Y la norma dice que no se deben cobrar intereses moratorios. No obstante, hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia, puntualmente la 20151 del 2004, que dice que el empleador sí puede imponer intereses siempre y cuando estos intereses sean menores a los que normalmente presta una entidad crediticia, ¿sí? Es bastante discutible porque la norma dice que yo como empleador no puedo imponer intereses moratorios o intereses respecto de los préstamos, salvo el de vivienda. Entonces, pues, es bastante discutible lo que dijo la Corte. Sin embargo, pues es mucho mejor, y normalmente siempre ocurre esto, los fondos de empleados le prestan a los trabajadores bajo unos intereses menores a los que normalmente presta una entidad financiera. Y pues, si yo puedo pagar, si me puedo ahorrar intereses bajo este préstamo, pues prefiero acudir al fondo de empleados que acudir a una entidad financiera. Pero lo cierto es que la norma dice que no, pero la Corte ha determinado que sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué se exige? Que existe un acuerdo
entre el empleador y el trabajador. Ojo, igualmente, por escrito, ¿sí? Hay algunos aspectos que la norma exige que sean por escrito. Cuando exige que sean por escrito, no pueden estar de manera verbal, porque si no, es como si no existieran. ¿Listo? Y que se debe acordar la cuota, cuál será la cuota que va a pagar el trabajador y el plazo del préstamo. ¿Listo? El inspector del trabajo es el encargado de vigilar el cumplimiento del acuerdo y si no se cumple, se puede acudir a este. ¿Listo? ¿Qué más? Préstamos para vivienda. Entonces, como se los dije, estos préstamos para vivienda sí pueden imponer, sí se les puede imponer intereses, no préstamos de otro tipo, pero a estos sí se les puede imponer intereses. ¿Qué se debe determinar? La cuota, igual el plazo. Se puede hacer abono a intereses y a capital y se deben determinar las deudas contraídas para la adquisición de esto. ¿Qué más es importante para que tengan en cuenta en este aspecto? Embargos. Normalmente se pueden realizar descuentos por embargo de salarios. Cuando se dan estos embargos de salarios, es importante que la norma dice que se puede embargar hasta la quinta parte del valor que supere el salario mínimo legal mensual vigente. La quinta parte es el 20%, es decir, hasta el 20% adicional a el salario mínimo legal mensual vigente. Es decir, el salario mínimo legal mensual vigente por embargos normalmente, salvo unas excepciones que ya les voy a decir, es inembargable. Es decir, el salario mínimo legal mensual vigente en Colombia es inembargable. Lo que supera, es decir, lo que está por encima del salario mínimo, se puede embargar hasta una quinta parte, es decir, hasta el 20%. Luego, entonces se toma el salario y el mayor valor es lo que se puede llegar a embargar, ¿sí? Por ende, menos el salario mínimo no se puede embargar. ¿Listo? Salvo cuando se trate de obligaciones de alimentos u obligaciones de cooperativas. Cuando se trata de obligaciones de alimentos, sí se puede embargar el salario mínimo legal mensual vigente hasta un 50%. ¿Listo? ¿Por qué razón y cuál es la teleología de la norma? Pues el objetivo es que el trabajador pague con las obligaciones alimentarias que le adeuda pues a la persona que tiene, a la que le debe alimentos, que puede ser a sus hijos, a su cónyuge, a sus padres, ¿sí? Así sucesivamente. Entonces, en esos eventos sí se puede embargar hasta el 50% del salario mínimo, no más, no se puede embargar más, ¿sí? Es importante que ustedes tengan en cuenta eso porque ustedes van a tener una nómina y ustedes, por lo menos a ustedes como pagadores, como empleadores, son a los que les va a llegar el aviso o el oficio diciéndole, empleador, hagan un favor, este es un embargo, reténgale este dinero y póngamelo en esta cuenta, ¿sí? Entonces son ustedes los que van a hacer eso y ustedes pueden llegar a decir, venga, lo siento, yo no puedo realizar este embargo porque está superando la quinta parte del salario mínimo, del mayor valor del salario mínimo legal mensual vigente, o lo siento, ya superó el 50% esta obligación alimenticia o alimentaria, por tal razón yo no lo puedo hacer, ¿sí? Igual en las cooperativas. Entonces, normalmente, ¿cuál es la teleología de la norma? La norma dice que las cooperativas son, como se los expliqué en clase, es la fuerza o la unión de trabajadores o de socios para un fin común. Entonces estas cooperativas prestan dinero, entonces no sé, Confíe, Utrahuilca, ¿sí? Estas cooperativas se supone que son socios y por ende
Si uno de los socios no paga, pues va a afectar a la mayoría. Y en ese asunto, normalmente en esta situación, el interés general prima sobre el particular. Por tal razón, la norma ha determinado que en tratándose de esto, sí se puede embargar más del 50% no, hasta el 50% del salario mínimo legal mensual vigente. ¿Listo? Estas son los aspectos a tener en cuenta en torno a los embargos de salarios. ¿Sí? Que además es importante en torno a las retenciones o a los descuentos, que se pueden hacer descuentos bajo órdenes judiciales, es decir, hay una orden judicial que ordena que se pague determinado valor, que un trabajador debe pagar determinado valor, entonces pues tiene que pagar. Entonces, por lo menos hay una deuda de la DIAN que debe un trabajador y la DIAN llega un comunicado en que se debe pagar tal valor, pues se tiene que pagar. ¿Listo? Finalmente, y en torno a la prelación de los créditos, debe decirse que los créditos laborales, los créditos laborales, es decir, las deudas que pueda llegar a tener un trabajador o un empleador respecto de un trabajador, ¿sí? Deudas de los derechos laborales, por lo menos un empleador me debe 1.000.000 de pesos, esas deudas laborales o esos créditos laborales tienen prelación, es decir, les pongo un ejemplo, yo soy un empleador y yo le debo 10 millones de pesos a mi trabajador, pero además de esos 10 millones de pesos le debo 20 millones de pesos al banco y me tienen embargado, ¿listo? Entonces ambos créditos me tienen un embargo, ¿listo? Al primero que le van a pagar es a la deuda laboral, es decir, a la deuda del trabajador. ¿Por qué razón? Porque tiene prelación, es la primera, junto con los créditos de alimentos, son los primeros, son los que tienen prelación. Luego están las deudas del banco, pero los créditos de las deudas laborales o los créditos laborales tienen prelación respecto de las otras deudas. ¿Listo?